La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen. Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy el doctor Fernando Burgos. Es un gusto poder encontrarme seguramente con muchos que me han escuchado la otra vez hablando de vacunas en pandemia. Y fíjense que estamos hablando nuevamente de vacunas, y cuando hablamos de vacunas, indudablemente hablamos de prevención, hablamos de protección. Esta vez, si bien esta charla está dirigida a la comunidad, siempre me imagino del otro lado quién está. Quizás hay una mamá, un papá, hay colegas que pueden ser médicos, que pueden ser enfermeras, enfermeros, que forman parte de vacunatorios, o simplemente un adolescente que quizás se enganchó en forma virtual a ver qué pasaba con esto de las vacunas y sobre todo de un tema que tiene que ver con la enfermedad meningocócica. Y en definitiva, cuando hablamos de una enfermedad, si bien hablamos en forma generalizada, les puedo asegurar que como médico, cuando uno tiene un paciente con una enfermedad que se llama meningococcemia, es decir, una enfermedad que es provocada por una bacteria que se llama meningococo y que tiene muchos tipos o serotipos, como vamos a ver, y les voy a tratar de describir, quizás con mensaje médico, pero adecuado para entender por qué esta bacteria provoca una enfermedad de alto impacto. Y lo digo como médico por situaciones que me han pasado, de tener pacientes sanos, sobre todo pacientes sanos, que en el corto tiempo, en el mediano tiempo, empezó a aparecer un catarro de vía aérea superior, es decir, moco, congestión, o simplemente una fiebre que evolucionó muy rápidamente, empezaron a aparecer algunas manchitas en la piel y ese paciente termina en la terapia intensiva. Con esto describo una enfermedad de alto impacto para el paciente, para la familia, para la sociedad, porque deja secuelas neurológicas, deja secuelas motoras y también puede provocar muerte. Entonces, cuando tenemos posibilidad de proteger, como yo les decía, con vacunas, entonces a nuestros pacientes, en el caso mío, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que como vamos a ver son ese grupo etario de personas que pueden transmitir enfermedades, sobre todo el meningococo, porque se porta en la nasofaringe y como vamos a ver por el contacto, por esta situación lógica que quieren estar en forma encomunada o formar conglomerados de amigos o universitarios, hacen que el meningococo, esta bacteria, se traslade mucho más fácil y puedan contagiar a otros. Siendo inclusive los chiquitos menores de 2 años el grupo de mayor impacto de enfermedad, pero los adolescentes tienen no solamente la enfermedad, sino también la posibilidad de portar esta bacteria. Entonces, mientras la enfermedad meningocócica puede afectar principalmente a niños menores de 5 años, e inclusive a los menores de 2 años aún, cualquier persona, cualquiera de nosotros, que inclusive si nos hisopan o nos buscan el meningococo, quizás lo podemos tener en la orofarinx, o sea, en la boca. Esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Y es una bacteria que, como escuché alguna vez a un infectólogo, hablaba de una bacteria promiscua, es decir, que es una bacteria que inclusive va mutando o se va degenerando en diferentes formas, con diferentes proteínas, apareciendo de estas formas diferentes tipos o serotipos, insisto, de meningococos. Lo que pasa es que de esta forma quizás tengamos meningococos de un nombre en la Argentina, o de otro nombre en Chile, o en otro nombre en los Estados Unidos. En la Argentina, para que ustedes den idea y para que nos familiaricemos con el nombre de los meningococos, el W se llama uno y el otro es el B, serían los más frecuentes. Pero hay meningococos A, hay meningococos C, hay meningococo Y, o sea, son diferentes nombres que determinan siempre una bacteria con alto impacto infectológico. Fíjense que si nosotros recorremos o ponemos meningococo, enfermedad meningocócica, googleando simplemente en internet, nos vamos a encontrar con fotos de niños, insisto, con secuelas importantes de tipo motor, amputaciones, sordera, convulsiones, y los adolescentes siguen siendo riesgosos porque son los que pueden llegar, insisto, a contagiar. Pero ojo, también pueden desarrollar la enfermedad. En la Argentina se calcula que el 85% de los menores de un año son
aquellos que pueden tener entonces el meningococo, y de 150 a 300 casos quizás por año. Si nosotros pensamos esta enfermedad como carga de enfermedad que se llama en medicina, o sea, la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes, quizás son pocos si los comparamos con otras enfermedades. Ni que hablar en este momento pandémico si lo comparamos con coronavirus o con sarampión o con gripe. Pero insisto, es una enfermedad que cuando aparece es de alto impacto para el paciente. Entonces vamos a ver rápidamente la epidemiología de la meningitis meningocócica. ¿Qué vacunas tenemos para meningococo? Hoy hablamos de vacunas complementarias, ya que tenemos vacunas que se llaman conjugadas cuadrivalentes, es decir, que conjugan para meningococo A, C, Y y W, y meningococo multicomponente o vacuna multicomponente para el serogrupo B. Y después, ¿qué son las profilaxis que hacemos los médicos justamente cuando tenemos un paciente con meningitis, o sea, la profilaxis antibiótica? ¿Cuál es el fundamento entonces de incorporar la vacuna meningocócica en los calendarios de vacunas como tenemos nosotros? La buena noticia desde ese punto es que en la Argentina tenemos la vacuna del meningococo a partir del tercer mes de vida, dándose al tercer mes, al quinto mes y un refuerzo inclusive después del año a los 15 meses. Y si hay grupos de pacientes que no la recibieron, la pueden recibir en cualquier momento. Si son niños que tienen más de un año, van a ser 2 dosis, y si tienen menos de un año, ahí sí vamos a tener esquemas de más dosis. Y hay vacunas, insisto, como yo les decía, complementarias. Las cuadrivalentes, que cubren para 4 tipos de meningococos, y la vacuna para el meningococo tipo B. Después veremos, inclusive, qué forma de recuperar esquemas tenemos o completar esquemas de vacunas. Pero lo importante es saber que tenemos una vacuna en calendario para este grupo. Y a los 11 años, que es la edad de la adolescencia temprana, que comienza justamente a los 11 años, tenemos la vacuna que se llama Menactra, que está incluida dentro del calendario, que también es una vacuna cuadrivalente para estos 4 serotipos y que se da en forma conjunta con la triple bacteriana para difteria, para tétanos, para tos convulsa, y también se da con la vacuna del HPV. Quizás vamos a ir repitiendo esto, pero la idea es que ustedes conozcan, que tengamos fundamentos de por qué es importante la vacuna, insisto, del meningococo en estos grupos de pacientes, y después trataremos de convertirnos quizás en un poco en enfermeros o médicos para saber, hoy por hoy sabemos qué es fase 3, qué es fase 2, cuáles son los efectos adversos de una vacuna, de seguridad por lo que nos pasa. Entonces está bueno que adaptemos un poco esos conceptos para entender al meningococo. Ya definí cuáles son los grupos de riesgos y en qué se diferencian las vacunas para meningococos disponibles en la actualidad, a veces por sus componentes, por una proteína que conjugan a estos 4 serotipos, y también la vacuna del tipo B, del meningococo tipo B, que tiene una ingeniería genética determinada para conllevarse como una vacuna para este grupo de meningococos. Fíjense que si hablamos de epidemiología de la enfermedad, a ver, vamos a entender algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de enfermedad meningocócica, nos referimos a un paciente que tiene el meningococo. Si el meningococo entra a la sangre, penetra en la sangre e impacta en todos los tejidos del organismo, en los diferentes órganos, es lo que nosotros conocemos muchas veces como shock séptico o shock multisistémico. Eso es la meningococcemia. Todo lo que termina en anemia es en sangre. ¿Se entiende? Si afecta justamente las meninges, o sea, lo que cubre el cerebro, y se inflama las meninges y se llena de pus la meninge y también parte de la médula, por eso muchas veces se hace punción lumbar detrás de la espalda para ver si el líquido y determinar si el paciente tiene o no meningitis. Esa es la meningitis, es la inflamación del cerebro, que la puede provocar el meningococo, pero también, para ir entendiendo, hay otras bacterias que también pueden provocar meningitis. Ustedes saben que la vacuna del neumococo, que es una vacuna que previene a la enfermedad invasiva también por el neumococo, pero el neumococo puede provocar meningitis, o puede provocar también enfermedad por neumococo en sangre, pero también puede provocar otitis. Es decir, las bacterias, de acuerdo a dónde provoquen la infección o la inflamación, van a determinar la enfermedad. ¿Y esto por qué los digo? Porque a veces uno dice, a mí ya me dieron la vacuna, o a mi hijo le dieron la vacuna para la meningitis. Y en definitiva, hay diferentes o muchas vacunas para meningitis. Por ejemplo, la vacuna BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, se da para prevenir la meningitis tuberculosa. La vacuna del sarampión previene la meningoencefalitis o encefalitis sarampionosa. Y estas vacunas para meningococo previenen la enfermedad meningocócica o meningitis de acuerdo a los diferentes serotipos o atipos de meningococos que, como yo les decía, en las diferentes regiones, inclusive acá en Latinoamérica, pueden ir variando. Los síntomas iniciales de esta enfermedad son realmente inespecíficos, y esto es lo que nos provoca siempre
mucha angustia a los médicos cuando vemos un paciente que quizás cuando preguntamos cómo comenzó el cuadro y la madre nos dice, bueno, tuvo un poquito de fiebre, 38,5, pero en el corto tiempo empezaron a aparecer unas manchitas en la piel. Aprovechando que los tengo ahí, les quiero mostrar algo. Esas manchitas en la piel se llaman petequias y se producen justamente por fenómenos vasculares, microcapilares en los capilares, donde aparecen estas manchitas que parecen como manchitas de vino tinto y que si nosotros vemos, yo se las dibujo acá en mi mano, si yo tengo estas manchas así en mi mano como ven acá y yo aprieto la piel, cuando aprieto la piel y veo que no desaparecen, son petequias. Y es un signo premonitorio muchas veces de meningitis y enfermedad meningocócica. Por lo tanto, si tu hijo o vos que sos adolescente, o usted, mamá o papá, que tiene a su hijo adolescente, y aparecen puntitos en la piel, en diferentes partes del cuerpo, y ni que hablar si tiene fiebre, y hacemos entonces lo que llama la digitopresión, apretamos la piel y estiramos, y vemos que siguen los puntitos, o sea, las petequias, la consulta debe ser rápida. Debe ser rápida porque eso se denomina urgencia infectológica. Es decir, que un niño o un adolescente rápidamente puede desarrollar rápidamente la enfermedad. Y ahora vamos a ver lo que se llaman las horas de oro de la meningitis. No es que uno dice, bueno, no vacuno a mi hijo, total si aparece la enfermedad y rápidamente el médico se cura. Tenemos altas chances de que no. Por eso la vacuna es una herramienta fundamental y se la considera como la mejor estrategia de prevención y aceptación social. ¿Qué aspectos nosotros consideramos para cualquier vacuna? Y lo estamos mirando ahora, ¿no? La eficacia, la seguridad, las coberturas, los costos, la inmunogenicidad, o sea, el título de anticuerpos y la factibilidad de darla. Las vacunas que tenemos para meningococo tienen una eficacia casi, les diría, entre el 70 al 90% de acuerdo a algunas vacunas. O sea, tiene buenos títulos de anticuerpo, tiene buena inmunogenicidad, son vacunas seguras. Algunas producen más efectos adversos que otros. Los efectos adversos se llaman reactogenicidad, o sea, qué reacción produce el organismo ante la vacuna. La vacuna para el meningococo tipo B es el que produce por ahí más dolor o fiebre en el sitio de la inyección. Y las otras vacunas, que son ya combinadas para los diferentes serotipos, raramente producen fiebre. Y en los adolescentes, si bien se describen algunos efectos adversos como una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, con vacuna Menactra, por ejemplo, que es la vacuna que se da a los 11 años y que está en nuestro calendario, se ha visto que no se considera importante para no dar inclusive esta vacuna, solamente si está el antecedente. Y siempre en los adolescentes, y esto lo hemos dicho con la vacuna de HPV, como son niños que reciben en ese momento 3 dosis de vacuna, siempre es bueno que se la den sentados porque por ahí hacen una lipotimia o un efecto vasovagal. La foto esta fea que tenemos acá, me refiero no porque sea un niño, sino porque cómo se presenta muchas veces entonces la meningitis con grandes zonas de escoriaciones, de necrosis del tejido, donde muchas veces lamentablemente el meningococo después termina con la amputación de los miembros. Y acá tenemos varios casos, ¿no? Deportistas, chicos adolescentes, gente que, a ver, gente sana, sobre todo pacientes sanos. A veces uno imagina que estas enfermedades tienen alto impacto en pacientes que son inmunodeprimidos, que sí, por supuesto, van a tener más posibilidades, personas diabéticas, obesos, VIH, o sea, que tengan SIDA, que están en tratamientos con corticoides, pero también personas que por ahí son alcohólicas, que viven en conglomerados, que son fumadores. Hay factores, pero también pasa en chicos o en personas sanas. Por eso, a veces cuando decimos cuáles son los aspectos que uno valoriza ante una vacuna, también tenemos que pensar los déficits cognitivos que puede dejar la enfermedad, los aspectos psicológicos, el estrés psicológico que deja en la persona que queda con una discapacidad, el impacto legal inclusive muchas veces, porque si hay una vacuna y no la informamos y no la damos, quizás también tengamos un impacto legal desde el punto de vista médico, y también muchas veces el manejo de brotes y epidemias, o sea, los brotes y las epidemias aparecen cuando no se vacuna. Entonces, tenemos que valorizar no solamente el punto de por qué una vacuna sirve para que un paciente no tenga tal o tal enfermedad, sino en este caso puntualmente, como dijimos muchas veces, también vacunar a una persona significa vacunar por esta inmunidad en rebaño y proteger a otros que no pueden recibir la vacuna. Pero insisto, el grupo menor de 2 años y los chicos de 11 la deben recibir. Así que la enfermedad meningocócica produce lesiones terriblemente discapacitantes, muchas veces la muerte, el shock y también la amputación de los miembros, como yo les decía. Este es un cuadro que muchos de los médicos, que si hay algún colega escuchando y alguno ha visto en algún momento cómo se comporta la enfermedad del meningococo, es un poco lo que representa lo que yo les decía hace un rato.
primero en 19 o 24 horas progresa muy rápidamente la enfermedad. Los primeros síntomas son cefalea, o sea, dolor de cabeza, o dinodifagia, que es el dolor de garganta. El paciente empieza a tener como sensación de sed, dolores, inclusive dolores generalizados, como si fuese un cuadro gripal. Aparece la fiebre a las 6 u 8 horas, fiebre habitualmente alta, disminución del apetito, arcadas, vómitos. Comienza a haber cierta rigidez de nuca entre las 15 y 16 horas. Inclusive se pueden acompañar también con síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, las manchas en la piel o el rash o las petequias, como yo les decía. Algunos signos que se llaman de Kerning o Brunzinski, que el paciente está rígido, cuando el médico lo revisamos, el paciente está rígida la nuca, los vómitos en chorro, fotofobia, que le molesta la luz, y rápidamente puede aparecer la sepsis o este shock séptico, que es cuando el meningococo se instala en todo el resto del organismo. Y acá sí aparece una serie de cascadas también de tipo proinflamatorias o inflamatorias que pueden terminar con la vida del paciente o desencadenando las secuelas que yo les decía. Por eso digo que es una enfermedad de alto impacto, es una enfermedad realmente muy maliciosa, si lo vemos desde el punto de vista de cómo se instala y cómo muchas veces progresa. A tal punto que en este trabajo del Reino Unido que se presentó en el año 2016, veían que el grupo de los adolescentes que tenían el serogrupo W justamente, que es uno de los meningococos que nosotros tenemos acá en la región, en la Argentina, debutaban con diarrea, dolor abdominal, sin tanto cuadro meningio, o sea, sin tanta rigidez de nuca, pero con fiebre, diarrea y dolor abdominal, y el 40% de los pacientes que inclusive debutaron de esta forma se terminaron muriendo. O sea, habla de la alta mortalidad que puede tener este meningococo, en este caso el W, en adolescentes. Y la pregunta sería, bueno, doctor, pero ¿tengo vacuna entonces? ¿En esa vacuna que usted me está contando está la posibilidad de que cubra el W? Sí, la tenemos. Esa vacuna cubre también el W. Esta es una diapositiva que también los médicos conocemos muchos porque los que tenemos algunos años, había otras bacterias que nosotros teníamos como productoras de enfermedad para meningitis. Uno era el Haemophilus influenzae, que a partir de la vacunación ahora vemos muy poco, casi ni vemos meningitis por Haemophilus. El neumococo, que si bien tenemos una vacuna dentro del calendario y también tenemos menor posibilidad de ver enfermedad invasiva, inclusive en chicos más pequeños, sigue siendo una de las causas que uno busca cuando tenemos un paciente febril y que buscamos lo que se llama una bacteriemia oculta. Pero la Neisseria meningitidis o meningococo, Neisseria meningitidis o meningococo sigue siendo entonces hoy por hoy la bacteria primero a pensar cuando tenemos un paciente febril, con petequias, con las manchas y con este cuadro séptico que yo les decía. Entonces, es una enfermedad que origina enfermedad grave, es una enfermedad que se origina como una enfermedad grave, con alto riesgo de secuela. La OMS la reconoce que la enfermedad meningocócica invasiva es un problema significativo de salud pública en el mundo y que la utilidad de la vacuna como medida de prevención primaria, como para un montón de otras enfermedades, en tanto coincidan las cepas con la epidemiología local, o sea, con lo que tenemos en la región, es una herramienta fundamental. Vamos a describir rápidamente por ahí lo que le gusta a la microbiología. Hoy sabemos muchos de virus por el SARS-CoV-2, pero en este caso estamos hablando de una bacteria. Esta bacteria es una maldita bacteria. Y lo digo porque es una bacteria que provoca esta enfermedad, porque también hay bacterias que, como saben, son buenas bacterias, que son las bacterias que se llaman probióticas, que tienen efecto beneficioso en la persona, y hemos escuchado y escuchamos hablar de estas bacterias buenas. En este caso es un diplococo gram negativo, que cuando se hace una tinción se lo ve de esa manera, en forma encapsulada. La aportación asintomática es muy común. La prevalencia significa la cantidad de personas que pueden portar el meningococo, y esto va a depender de las regiones de los países, inclusive muchas veces de las épocas estacionales, pero se calcula que puede variar entre 1 y el 35% de las personas. La transmisión se hace por secreciones respiratorias, por contacto directo, y el periodo de incubación es de 2 a 10 días. Es decir, que podemos estar sanos, yo puedo estar sano, pero si tengo el meningococo en mi boca, toso, escupo o estornudo, también como algunos virus por las gotitas, puedo transmitir entonces la bacteria a otra persona e ingresa por vía respiratoria y también justamente o por vía nasal a la sangre. Esta bacteria tiene proteínas. Todas las bacterias habitualmente las proteínas sirven como su carga de virulencia, o sea, y ahí se encuentran diferentes proteínas que determinan lo que yo les decía de este nombre de serogrupo, que son los polisacáridos capsulares, y las proteínas de membrana externa que determinan como grupos de serotipo o subtipo. Así tenemos 12 serogrupos en base entonces a ese polisacárido de la cápsula, y como les decía, se clasifican en A, B, C, W, X e Y, y también se escribe ahora un Z. Y también después hay serotipos y serosubtipos, que no es de importancia tanto para ustedes, pero determinan diferentes proteínas que son las que se usan después para inclusive fomentar o para realizar algunas vacunas, como es el caso del meningococo tipo B. Y el inmunotipo está determinado por la base de los lipo-oligosacáridos que tiene la membrana de la bacteria.
El 90% de los casos mundiales lo causan el A, el B y C. O sea, pero también es verdad que va mutando la cantidad de estas bacterias que a veces no podemos predecir cómo van modificándose, porque, por ejemplo, quizás Chile hoy tiene más W y C, Brasil tiene más C, nosotros en algún momento teníamos más C, pero después empezamos a tener más W y menos W ahora, pero más B. Esto se va a ir modificando. Lo que sí es real, insisto, que las vacunas que tenemos cubren al A, al B, al C y al W. Los últimos brotes en América fueron por serogrupos B y C. Chile declaró un brote que fue bastante complicado en noviembre del 2012 por el W, y como yo les decía, el mayor riesgo de enfermedad, me refiero a cómo se presenta la enfermedad, y la mayor cantidad, o sea, la carga de enfermedad habitualmente se calcula entre 0,7 y 0,9 por 100.000 habitantes. En el grupo menores de 2 años es casi de 13 por 100.000, o sea que tenemos un mayor número en ese grupo de pacientes. Pero recordemos el adolescente también como grupo etario de enfermedad, pero sobre todo de transmisión. Los factores y las poblaciones de riesgo, primer título importante sería cualquier persona, y sobre todo las personas sanas. O sea, el 90% muchas veces lo hacen los niños sanos. Un niño que lo estamos viendo en el consultorio, que lo estamos pesando, estamos hablando de la madre de la angustia del 8º mes, la inmadurez, la deficiencia o falta de anticuerpos, pacientes que tienen inmunodeficiencias común variables, inmunocomprometidos, viajeros que van a zonas endémicas, o sea, donde está el meningococo per se, como puede pasar en la zona, cuando pueden pasar en zonas como, por ejemplo, en las zonas de África, donde hay más meningococo A. Entonces, también es importante que cuando uno viaja a un lugar y sabemos que hay endemia, justamente de meningococo, también la vacuna sirve como vacuna del viajero. Los huéspedes de riesgo serían aquellas personas que tienen asplenia, o sea, que no tienen el vaso, ya sea que lo tengan y no funcione, los que tienen déficit de complementos, que son diferentes terminales de la cascada inflamatoria de la inmunidad que nos permite defendernos de enfermedades neoplásicas, como se llama la enfermedad de Hodgkin, los pacientes VIH, los niños y adolescentes que están, insisto, alojados en instituciones cerradas, personal de fuerza de seguridad, tripulación de aviones y navíos, y los viajeros, como yo decía, a zonas endémicas, y aquellos profesionales de la salud que a veces trabajamos con pacientes o eventualmente en laboratorios de microbiología. Esos serían los huéspedes o las personas de mayor riesgo. Este mapa simplemente muestra cómo en el año 2000, a partir, siempre vieron del peregrinaje que se hace a la Meca todos los años y que se conglomera tanta gente, hubo una expansión de un linaje que se llama 135 W y que se fue transformando y yendo a diferentes partes del mundo. Ahí es donde se cree que el W también nuestro se originó en ese lugar. O sea, hoy por hoy, en un mundo globalizado, y el mayor ejemplo lo tenemos con este virus que estamos padeciendo hoy. Pero también tenemos ejemplos de enfermedades como la poliomielitis, que si bien menos del 1% del mundo tiene, porque la tiene Afganistán o Pakistán, si hay un lugar donde hay una bacteria, donde hay un virus o donde hay una enfermedad, se puede importar. Por lo tanto, la mejor barrera realmente es la vacuna. Y esto lo digo y todos conocemos que estamos muy expectantes inclusive por vacuna de coronavirus y por eso sabemos casi todos hoy un poco de vacunas y realmente son las herramientas o una de las herramientas más efectivas para lograr que no haya brotes y que no haya enfermedad. Esta es la incidencia simplemente para mostrarles los diferentes lugares del mundo donde va variando la carga de enfermedad, siendo en la Argentina, como yo les decía, del 0,5 al 0,9 por 100.000 habitantes, y zonas como el África o las zonas de Asia europea es mayor, inclusive de 3 a 9,9, como pasa en la zona del Asia o de África. Esta carga de enfermedad va variando. Fíjense que nosotros, los números de casos que tuvimos de enfermedad meningocócica en América Latina en el 2011 fueron de 100 a 200 en la Argentina, en Brasil más de 200, y es una enfermedad que se manifiesta muchas veces en brote. Esta enfermedad va a depender también, si vemos un poco la vigilancia epidemiológica de los diferentes años para atrás, los diferentes serogrupos, cómo se manifiestan diferentemente. En la región B, C y W, pero en los Estados Unidos el B, el B, el C, el Y y el W. Y vemos cómo en Europa, Asia y en África van variando también estos meningococos. O sea, el punto está que nosotros tenemos que hacer vigilancia epidemiológica semanales y muchas veces anuales para determinar por región la cantidad de meningococos que tenemos, y eso permite a los médicos, inclusive a los municipios, a los países, a las sociedades científicas, determinar y consensuar cuáles son las mejores vacunas. Insisto, en la Argentina, en el calendario nuestro de vacunas, tenemos la vacuna para meningococo a los 2, a los 3 meses, a los 5 meses, después la dosis de refuerzo que se da a los 15 meses y a los 11 años también incluida dentro del calendario la vacuna Menactra. Esta es la distribución de casos y tasas de enfermedad meningocócica en menores de 2 años entre el 2002 y el 2015 en la Argentina.
y vemos que el mayor número siempre se ha dado en los menores más pequeños, en los chicos más pequeños, sobre todo en los menores de 9 meses, por eso la importancia de vacunar también tempranamente. La tasa específica va aumentando en menores de 1 año, como les contaba recién. Y también acá vamos viendo cómo los diferentes serogrupos, los diferentes porcentuales de serogrupo fueron variando del 2012, 2013, 2014 al 2015, siendo hoy mucho más frecuente el B y el W. La presentación de la bacteria no solamente es la meningitis o la meningococcemia, también fíjense que puede provocar sepsis, artritis, epilotitis, neumonía, inflamación de las articulaciones, pero casi el 60% de la presentación es justamente una meningitis o una meningococcemia. Esta es la cantidad de serogrupos que fueron determinándose desde el 2000 hasta el 2018, los diferentes serogrupos, y es interesante porque acá vamos viendo cómo va variando. Si tomamos el año 2000, el C y el B se repartían la población justamente de los pacientes que presentaban enfermedad meningocócica invasiva entre el C y el W. Ya empezó a aumentar después el grupo B con un descenso del C y un aumento en este caso del W. Hoy podemos decir que la torta se reparte más entre el W y el B con mayor cantidad de meningococo tipo B como causante de enfermedad y como portación el W en el grupo de adolescentes. Esta distribución entonces de los serogrupos para el año 2018, 54.5 del B, donde tenemos un 33.3 del W. Acá tenemos los casos de enfermedad meningocócica invasiva, donde también el 53% fueron por causas de B y en el 34% por el W. Acá en este gráfico podemos observar algo similar, simplemente demostrado desde otra manera. Y llegamos entonces a las herramientas que tenemos de vacunas. Me gustaría hacer una pequeña pausa de repaso para saber entonces qué es importante vacunar para meningococo, que son vacunas que están dentro del calendario. La vacuna para meningococo tipo B, si bien es una vacuna personalizada para pacientes que no tienen riesgo, hace 2 semanas atrás, y después vamos a ver, ya está para pacientes especiales o huéspedes de riesgo en forma gratuita también para que reciban esta vacuna, pero sobre todo las cuadrivalentes conjugadas o las vacunas cuadrivalentes que están dentro del calendario deben ser cumplidas. Y vuelvo a reiterarlo esto y lo voy a reiterar, las vacunas serían dentro del calendario Membeo, que es la marca comercial a partir de los 2 meses, que se da el tercer, quinto mes, y a partir de los 11 años está aceptada la vacuna Menactra, del laboratorio Sanofi, entonces a los 11 años como vacuna. También hay vacunas nuevas que han aparecido nuevamente con una vacuna que se llama Nimenrix, que permite flexibilizar o completar los esquemas. Pero tengamos en cuenta siempre de completar estas vacunas que están dentro, insisto, del calendario. Y hoy, a pesar de la pandemia, los grupos también para recuperar esquemas no solamente son los chicos menores de 2 años, son todos los grupos. Los chicos de 5 o 6 años con sus vacunas, insisto, del ingreso escolar y, por supuesto, la vacuna de los adolescentes. Esto es una muestra de cómo fue en línea de tiempo apareciendo las diferentes vacunas. Algunas vacunas fueron al principio monovalentes o que se llaman tetravalentes, de polisacáridas a conjugadas. Las vacunas polisacáridas significa que dejan inmunidad, la inmunidad dura muy poco tiempo, no deja inmunidad de memoria. En cambio, sí, las conjugadas dejan inmunidad de memoria, entonces son mejores vacunas. Ya a partir del año 99 empezaron a aparecer las primeras vacunas conjugadas, sobre todo para tipo C, y después las monovalentes para tipo C, y después las conjugadas que se fueron sumando para el 2005, para el 2010 y el 2015, diferentes series de vacunas que permiten hoy tenerlas dentro del calendario. Así te decimos que tenemos de reducida indicación las vacunas que fueron de polisacáridas y que ya prácticamente no están en el mercado mundial, las vacunas que son para el C, estos eran los nombres comerciales, estas vacunas que en algún momento utilizábamos, y hoy por hoy entonces usamos las vacunas conjugadas cuadrivalentes, de la Menactra, la Membeo, también la vacuna Nimenrix, que no está dentro del calendario, pero es una vacuna disponible para flexibilizar esquema del laboratorio Pfizer, y las vacunas, como digo, que son de cepas recombinantes, justamente como es el caso de la vacuna del tipo B. Dentro de estas vacunas conjugadas, la tecnología que se utiliza, la tecnología probada, son vacunas que están licenciadas contra Haemophilus tipo B y Streptococcus pneumoniae. La conjugación química está dada por diferentes proteínas portadoras, o sea, siempre las vacunas necesitan de una proteína portadora, que puede ser el toxoide diftérico, el toxoide tectánico o la proteína CRM197. Es inmunogénica en lactantes y en niños menores de 2 años e induce, lo más importante, este título de anticuerpos de IgG, que es la memoria inmunológica. A partir de enero del 2017, se aplicó entonces dentro del calendario nacional
la obligación de dar estas vacunas y la población objetivo fueron todos los niños entonces que cumplan 3 meses a partir del inicio de esta estrategia con un esquema de 3 dosis, lo que se llama esquema primario de 2 dosis a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Y una estrategia que se llama complementaria, que es una sola dosis a los adolescentes a los 11 años, independientemente de otras vacunas o de otra vacuna meningocócica que haya recibido el paciente. O sea que a los 11 años, sí o sí, el grupo de los pacientes de 11 años deben recibir vacuna meningocócica, Menactra en este caso, que es la que está dentro del calendario, junto con vacuna de HPV y la triple bacteriana. Entonces existe ya evidencia científica sobre la efectividad de la vacunación antimeningocócica en preadolescentes y adolescentes, incluyendo siempre a los individuos a partir de los 11 años. La idea es disminuir la aportación nasofaringea del neumococo y no solamente ofrecer protección directa al grupo vacunado, sino, insisto, también protección indirecta. Por eso es importante vacunar a este grupo de pacientes. Esta implementación, como les dije recién, se inició entonces en el 2017 con las 2 dosis y aquellos adolescentes que cumplan 11 años desde el inicio de la estrategia, o sea, la corte del 2006, una sola dosis, insisto, independientemente del antecedente de vacuna contra meningococo anteriormente. Digo esto y es importante que agarremos siempre las libretas para repasar, porque está este concepto, insisto, de que ya dimos vacunas para meningococo y quizás son pacientes que han tenido inclusive por encima de los 11 años, pero que van a entrar a la universidad o que van a viajar y tienen vacunas para C, pero no tienen la cuadrivalente y no tienen la B. Entonces, hacer ese repaso y ver también los intervalos mínimos es importante para completar y recuperar los esquemas para meningococo. Esto determina solamente cómo está conformada la vacuna para el tipo B, que son componentes absorbidos de las diferentes proteínas, que es la FIHBP, la NADA, la NADA con 50 miligramos, la NHBA, la OMB y la AL3, que son en definitiva las proteínas que tiene la Neisseria y a partir justamente por absorción se realiza este tipo de vacunas. Esta vacuna ha demostrado una eficacia casi del 80%, inclusive acá en Argentina y Brasil, un 76% en Australia y en ciudades europeas casi del 95% y en Canadá y en Estados Unidos del 70%. Esta vacuna, como yo decía, sí puede provocar efectos adversos o reactogenicidad, que es la fiebre o dolor en el sitio de la inyección, y es una de las pocas vacunas en realidad porque no hay que dar ningún analgésico, ningún antitérmico antes de dar una vacuna, pero sí en este caso, como es una vacuna que puede provocar este efecto adverso, se puede dar en forma profiláctica el paracetamol y esto no influye en la inmunogenicidad, o sea, no influye para nada en lo que son los títulos de los anticuerpos. Esto está bueno que lo repasemos juntos, pero básicamente lo tienen que ver con su pediatra de cabecera. Siempre hablo de los pediatras de cabecera porque como pediatra siempre reconozco que somos un poco el resorte y el eje o directamente aquel referente que permite visualizar no solamente el crecimiento de un niño, la nutrición, sino también si completa las vacunas. Y en este momento, como hemos pasado con una baja de cobertura importante de vacunas por la pandemia, es importante que reveamos, y ustedes, papás o mamás, de ir al pediatra con el carnet de vacunas y repasar junto todas las vacunas. En este caso, básicamente, si los chicos tienen menos de 7 meses, van a recibir 2 dosis de vacuna Menveo con ese refuerzo que dábamos después de los 15 meses. Si tienen más de 7 meses, van a recibir solamente una dosis y un refuerzo después de los 12 meses. Y si tienen más de 2 años, van a recibir una dosis y, por supuesto, a los 11, insisto, una sola dosis. En el caso de vacuna Menactra, es una vacuna que está licenciada a partir de los 9 meses. Entonces, se puede utilizar también para vacuna, como vacuna cuadrivalente para la protección del A, del C, del W y del Y, pero a partir del 9º mes de vida, ¿sí? Con una dosis más un refuerzo que se da después del año. Y después de los 2 años también una sola dosis. La otra vacuna, que es la vacuna nueva que nosotros tenemos acá disponible en forma personalizada, que se llama Niemann-Rix, el laboratorio Pfizer, permite muchas veces flexibilizar el esquema porque es menos dosis, entonces se puede dar una sola dosis después del año, o mayor, o se puede empezar a vacunar después de las 6 semanas con un esquema de 2+1. La vigilancia de la enfermedad y la vigilancia de las bacterias, de estudios de portación debe ser también algo importante, porque esto nos permite determinar entonces cuál sería la cero prevalencia en lo que tiene que ver con la aportación y empezar a trabajar con ese grupo poblacional. Y se ha hecho entonces, en este caso con meningococo. Hay varios estudios del Reino Unido, pero inclusive lo mismo acá en la Argentina, el equipo de la doctora Ángela Gentili, el Hospital de Niños, han estudiado también la aportación de meningococo en la capital y en la provincia, en parte de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, esta es la vacuna de los 11 años, la vacuna Menactra, que se da entonces sí o sí a los 11 años en este grupo de adolescentes. Con respecto a las contraindicaciones de la vacuna,
Hay pocas, pero si hay reacción alérgica grave, como anafilaxia, luego una dosis, como les comentaba, este antecedente de este síndrome neurológico que se llama síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad aguda, febril, pero que no sea leve, por supuesto embarazo, ahí sí contraindicamos la vacuna. Las precauciones serían pacientes que tienen trombocitopenia o trastornos hemorrágicos, es decir, que tienen un bajo contenido de plaquetas y eso permite que haya una alteración de la coagulación y alteraciones también de la inmunidad o de la inmunocompetencia con menor respuesta inmunológica. Este gráfico es interesante porque acá vemos a los diferentes grupos etarios, donde los niños, por ejemplo, los más chiquitos, son los que reciben entonces el meningococo muchas veces transmitido, insisto, por los adolescentes. Si lo comparamos con otras bacterias como el Streptococcus pneumoniae, el grupo quizás más bioterrorista serían los niños porque transmiten la bacteria a grupos etarios mayores, ya sea adultos. O sea, este es el ejemplo de los niños que enferman a sus abuelos. Y el Haemophilus es una bacteria que lo transmiten los niños a las diferentes edades, pero sobre todo el origen está en los niños. En el caso del meningococo, en el grupo de los adolescentes. Por eso la vacuna a los 11. Esta es la aportación diferente de Neisseria meningitidis en Latinoamérica. Fíjense que en la región de Chile, 6.5% en el grupo de 10 a 19 años. En la Argentina se calcula casi en un 14%. Este es en un estudio de 700 sujetos de entre 18 y 21 años. En Brasil, del 9.9%. Y la verdad que, si bien son números similares, este es parte de los trabajos que se presentaron en años anteriores en ESPI, donde se muestra el grupo etario entonces con el ESPI, es un congreso de infectología europea, donde se muestra entonces los tipos de neumococo en su portación en el grupo de adolescentes. En el grupo etario, sobre todo, de 10 a 17 años, fíjense que teníamos una aportación de Neisseria meningitidis del 9.4%, en el grupo de 1 a 9 años del 4%. Si bien esto es variable, el concepto fundamental es saber que entonces las personas sanas pueden ser portadoras y que al vacunarlas las protegemos a ellos, pero también vamos a proteger a los diferentes grupos etarios poblacionales. Hay algunos linajes, o sea, complejos clonales que se llaman de los diferentes serogrupos. El ST11 es uno de los más virulentos de la bacteria. Es como diferentes estados de virulencia que tiene la propia bacteria con respecto a provocar la enfermedad. Estos linajes van a depender de la edad. El ST11 habitualmente es el que produce mayor impacto de enfermedad y mayor secuela, inclusive mortalidad. ¿Qué hacemos entonces cuando nosotros tenemos un grupo de niños que empiezan a enfermarse y que aparece entonces lo que se llama el brote epidémico? Primero, siempre todos los médicos y las sociedades científicas, por supuesto, lo que se hace es reforzar la vigilancia activa. Se busca el caso, se hace la confirmación bacteriológica y una vez que se confirma cuál es el caso, se hace el aislamiento de la Neisseria, se hace el diagnóstico presuntivo, se determina cuál es el caso probable, se hace una trazabilidad de la bacteria y se define entonces una epidemia, se empieza a trabajar en consecuencia. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Primero, un tratamiento adecuado a los enfermos. Son pacientes que requieren rápidamente muchas terapias intensivas y antibióticos de amplio espectro. Lo que se llama quimioprofilaxis es darle antibiótico a los grupos que han tenido contacto, quizás más de 4 horas con ese paciente, con ese niño que tiene la enfermedad. Determinar si el brote es de una entidad o si es de una organización o de una comunidad, si se da en un colegio, en una universidad. Definir la población de riesgo que está alrededor de esa persona. Después ya se hacen cálculos más de tipo epidemiológico, como cálculos de tasa de ataque, y cuáles son los grupos que hay que seleccionar rápidamente para vacunar, y por supuesto con gran trabajo de los infectólogos y los epidemiólogos. Con respecto a los antibióticos, si bien esto es un repaso quizás más para médicos, sabemos que hay diferentes tipos de antibióticos, acá están las dosis, pero sobre todo la rifampicina, ceftriaxone y ciprofloxacina son los antibióticos que se utiliza entonces en la profilaxis de la enfermedad meningocócica. ¿Quién serían el grupo que hacemos la quimioprofilaxis? O sea, que el meningococo reciben esta medicación. Los que conviven, insisto, convivencia que hayan tenido un contacto estrecho con la persona, inclusive más de 4 horas, personas que con frecuencia conviven o duermen con el enfermo, los jardines maternales, pero no todo el colegio, sino el grupo de jardín, la exposición directa a las secreciones del paciente, si hubo respiración boca a boca. Imagínense un paciente que viene chocado o en paro y un médico o quien sea, un paramédico, trabaja sobre el paciente con respiración boca a boca o reanimación cardiopulmonar o poniéndole una vía, etc. Si hay contacto, eso también quizás sería conveniente
quizás no, se hace la quimioprofilaxis en esa persona que tiene un contacto directo por las secreciones, y una intubación de un paciente que necesita un respirador o darle oxígeno, y las secreciones nos pueden llegar a nosotros, si no estamos protegidos, ahí hacemos también la profilaxis. No se recomienda entonces profilaxis a los que tienen contacto casual sin exposición directa, a los indirectos, o sea, el contacto con el contacto de un caso, o sea, si yo como médico atiendo a un paciente, alguien de mi familia o un amigo o compañero de trabajo, si no tuvo contacto con el paciente, por más que haya estado conmigo, no hace la profilaxis. Así que, y no se justifica cerrar escuelas o indicar profilaxis a todo el colegio, salvo los grupos, insisto, de convivientes. ¿De acuerdo? Digo esto porque cuando pasan estas situaciones, y como son enfermedades de alto impacto, siempre aparece el revuelo de llamado al pediatra, ¿qué hacemos? ¿Lo mando a mi hijo al colegio? Si bien ahora estamos, insisto, en una situación especial, uno siempre piensa que cuando volvamos, inclusive una vida que nosotros consideramos normal, van a empezar a aparecer este tipo de enfermedades inmunoprevenibles. Por eso aprovecho a decir que si bien hoy parece que nuestra atención está al SARS-CoV-2, al coronavirus, todo este tipo de enfermedades pueden seguir estando, si bien disminuyen por la sencilla razón que no hay tanto contacto entre personas y este tipo de bacterias se transmite también de persona a persona, cuando empecemos a relajar y nos empecemos a reencontrar, tenemos que estar vacunados y los adolescentes tienen que estar vacunados y los chicos tienen que estar vacunados porque si no van a reaparecer y van a aparecer las enfermedades inmunoprevenibles que podemos prevenir con vacunas y va a ser un efecto muy colateral entonces de esta pandemia. Como conclusiones, la enfermedad meningocócica es una urgencia infectológica. Si vos estás con tu bebé o con tu hijo, empieza con fiebre y tiene esos puntitos como yo les describí recién, que son petequias, estiramos la piel, no desaparecen, hay un estado de desgano, me molesta mucho la luz, rigidez de nuca, tengo que ir rápidamente al médico y no tengo que esperar. Porque recuerden este relojito que yo les mostré hace un ratito de las horas de oro, cómo rápidamente la enfermedad puede progresar. La demora en el diagnóstico y su tratamiento adecuado aumenta o disminuye la morbimortalidad de acuerdo a lo que hagamos. Comenzar el tratamiento lo antes posible, pero también saber que aunque a veces empecemos los médicos rápidamente a tratar al paciente, muchas veces también llegamos tarde o aparece esta enfermedad con tanta secuela y con alta mortalidad. La indicación entonces de vacunas, de acuerdo al serotipo circulante, es el mecanismo útil de prevención, como hemos visto, y la mejor estrategia de prevención y aceptación social, debiendo adecuarse siempre las vacunas a la epidemiología local. Podemos decir entonces que tenemos que el plan de prevención para meningococo, además de la higiene, además de tratar de que no estén los adolescentes conglomerados, que no participen de fiestas, imposible, que no se junten, imposible, que no estén en universidades, imposible, que les guste divertirse y bailar, que es normal, son los que tienen más frecuencia de transmitirse muchos virus y en este caso esta bacteria. Entonces, más allá que uno puede establecer pautas de higiene y de conductas a la población en general, sabemos que el ser humano, todos, inclusive más los adolescentes de esa vulnerabilidad que se tiene por la edad, esto de que tengan más contacto, tienen mayor posibilidad de transmitir la enfermedad y de enfermarse. Entonces, usemos este concepto de vacunas complementarias. Complementemos parte de esa herramienta de prevención con vacuna. En este caso, vacuna cuadrivalente para A, C, W, Y, como es la vacuna Menactra para chicos de 11 años, como es vacuna Menveo. Digo estos nombres comerciales porque están dentro del calendario nacional como vacunas dentro del calendario, y vacunas especiales que salen del calendario, pero que si es conveniente las podemos dar para completar esquemas o que no han recibido otras vacunas, como vacuna Nimenrix de Pfizer, o vacuna también de tipo B que tiene Glaxo para el meningococo tipo B. Y para huéspedes especiales tenemos la vacuna justamente que hace muy poco tiempo ya se determina como una posibilidad para los grupos de mayor riesgo, los inmunodeprimidos, los pacientes que tienen tratamiento con corticoterapia, los pacientes HIV. Entonces tenemos un grupo de pacientes que también va a recibir esta vacuna. Como siempre digo, la información sobre vacunas es responsabilidad de los profesionales de la salud. Todos, de los médicos, de las enfermeras, vacunadores, de los que tenemos una relación casi directa o a veces indirecta, si hay docentes y saben de la posibilidad de informar sobre vacunas a sus alumnos o de hablar de estos temas o aprovechar esta circunstancia especial que tenemos de COVID para esperar estas tan ansiadas vacunas para este virus, pero también para repasar todas las vacunas que tenemos. Y sobre todo no olvidar estos grupos que son muy vulnerables, que son el grupo de los adolescentes, porque como les mostré muy bien yo, no solamente pueden desarrollar la enfermedad, sino la pueden portar. Entonces, esta información uno lo trata de darla siempre con la evidencia, con la experiencia, con la vivencia que uno tiene como médico, y por eso se lo transmitimos desde la Fundación Vacunar y desde el lugar que a mí me toca de esta manera. Siempre es importante fomentar la confianza en la vacuna, pero con fundamentos. Sabemos que si tenemos fundamentos y explicamos
por qué una enfermedad ha casi desaparecido, como la polio o la viruela, que ya no existe más, o el sarampión, que había disminuido su tasa de enfermedad y reapareció a partir de que nos empezó a vacunar y por suerte mejoró cuando empezamos a vacunar de nuevo. Entonces, estas son cuestiones que nosotros lo vemos. Y les puedo asegurar que desde el punto de vista médico, uno que ha vivido situaciones de pacientes antes de tener vacunas como meningococcemia, son pacientes que uno nunca se olvida, son situaciones que uno nunca se olvida, como me pasó cuando participé del brote de sarampión en el año 91 en mi hospital de niños de La Plata, cuando me formaba como médico muy joven, y veía niños con dificultad respiratoria, triple catarro, morirse, o aquel paciente que entró con lleno de petequias y en pocas horas terminó en terapia intensiva. Y en ese momento no teníamos vacuna para meningococo. Hoy tenemos algunas herramientas que nos permiten entonces proteger a este grupo de pacientes. Así que todos somos un poquito comunicadores de salud, y así que los invito a cada uno de ustedes también a que transmitan estos conceptos y que formemos siempre este trabajo interdisciplinario de que entre el paciente y el médico podamos tener una responsabilidad compartida, que es proteger a nuestros niños, a nuestros pacientes, ¿no? Si la única herramienta que tenemos cuando tenemos un problema, como decía Abraham Maslow, es un martillo, bueno, tratemos de usar ese martillo para sacar ese clavo que tenemos. Hoy, para el meningococo, tenemos vacuna para el meningococo y es el mejor martillo para darle a este meningococo y tratar de sacarlo de escena. Esto es lo que yo les contaba, que hace unas semanas nomás, esta estrategia nueva de vacunación contra meningococo en la Argentina incluye entonces a la vacuna del tipo B para huéspedes especiales, ¿de acuerdo? Esos huéspedes especiales son los que tienen asplenia, o sea, falta de vaso, como yo les decía, déficit de factores de complemento, los pacientes que están bajo tratamiento con eculizumab, que es un inmunosupresor, niños con infección por HIV-Sida menores de 18 años y trabajadores que manipulan materiales bacteriológicos que puedan contener la Neisseria meningitidis. Este es el esquema de vacunación para susceptibles, que es un esquema muy semejante y parecido a los pacientes que justamente tienen entonces la posibilidad de recibir estas vacunas. Así que es importante que esto lo consulte cada uno con sus médicos para que repasemos el esquema y completemos el esquema tanto para vacuna cuadrivalente como para vacuna para tipo B. Me queda agradecerles. Siempre, si queda alguna pregunta, los invito a que la hagan en el foro de vacunar, que si tienen alguna pregunta, lo hablen con su pediatra de cabecera. Hoy estamos viviendo una etapa donde los microbios nos están cambiando el concepto de nosotros mismos, indudablemente. Tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas. El meningococo es una bacteria mala, pero tenemos una herramienta que es la vacuna. Recuerden que la inmunización es una intervención costo efectiva, salvadora de vidas, que previene el sufrimiento, que genera la enfermedad, la incapacidad y la muerte, y sobre todo en esta enfermedad. A su vez, beneficia a toda la población, no solo a través de la mejoría de la salud de la persona que recibe la vacuna, sino también que da esperanza de vida y tiene un gran impacto social y económico para el resto de la población, para el resto de la comunidad. Así que les agradezco. Parte de algunas preguntas, a ver si hay alguna. Acá hay algunas preguntas justamente de pacientes que no han completado esquema. ¿Qué hacer? Recuerden que uno puede hacer recupero de esquemas completando lo que se llaman los intervalos mínimos para completar los esquemas de vacunas. Aquellos pacientes que recibieron solamente una dosis, por ejemplo, de vacunas de meningococo por la pandemia al 4.º mes y no recibió ninguna otra dosis, si ya tienen más de 7 u 8 meses, van a recibir una dosis y una segunda dosis después del año. Y aquellos pacientes que no completaron el esquema y que ya tienen más de un año, van a recibir entonces 2 dosis y de acuerdo a la vacuna que elijan. Lo que sí es verdad que los pacientes mayores de 2 años van a recibir solamente una dosis de vacuna. La vacuna para meningococo tipo B van a tener intervalo de 2 meses y recuerden entonces, eso sí o sí, independientemente de la vacuna para meningococo que hayan recibido, a los 11 años los adolescentes van a recibir vacuna cuadrivalente, para los que están dentro del calendario la vacuna Menactra, para A, C, W, Y, la vacuna de HPV y la vacuna triple bacteriana. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. La pandemia demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Todos somos vulnerables. Es importante que ante la situación de aislamiento no se descuide la vacunación. Si dejamos de protegernos, aumenta el riesgo de que aparezcan otras enfermedades para las cuales ya contamos con vacunas. Asegúrate que vos y tu familia tengan las vacunas al día. Consulta con tu médico. La vacunación es esencial. Las vacunas protegen.